¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas. Estas fuerzas son las responsables del comportamiento no ideal de los gases. Mantienen juntos los átomos de una molécula. Estas fuerzas estabilizan a las moléculas individuales. Son las principales responsables de las propiedades macroscópicas de la materia. Las fuerzas intermoleculares suelen ser más débiles que las intramoleculares. Por ello, se necesita menos energía para evaporar un líquido que para romper los enlaces de una molécula. Son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo el estado de agregación, el punto de fusión y de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial, capilaridad, la densidad, etc. La tensión superficial es la fuerza que son atraídas las moléculas de la superficie de un líquido para llevarlas al interior y así disminuir el área superficial. Punto de fusión es la temperatura en la cual la materia que se halla en estado sólido pasa a ser estado líquido. Para que se produzca el cambio de estado, dicha temperatura debe ser constante. Punto de ebullición. La sustancia pasa de líquido a gaseoso, por lo tanto las fuerzas intermoleculares se tienen que romper para que pueda darse el cambio de estado. Capilaridad. Propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial. Las fuerzas entre las moléculas de un líquido se llaman fuerzas de cohesión y aquellas entre las moléculas del líquido y las de la superficie de un sólido se denominan fuerzas de adhesión, lo que les permite ascender por un tubo capilar de diámetro muy pequeño. Densidad es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, m/v. Solubilidad, capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolver al mezclarse un líquido. Las fuerzas intermoleculares se clasifican en dos, llamadas fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son puentes formados por átomos de hidrógeno localizados entre los átomos electronegativos. Cuando un átomo de hidrógeno está unido a un covalente a un átomo electronegativo, por ejemplo, el oxígeno o nitrógeno asume una densidad de carga positiva debido a la elevada electronegatividad del átomo vecino. Esta deficiencia parcial en electrones hace a los átomos de hidrógeno susceptibles de atracción por los electrones no compartidos en los átomos de oxígeno o nitrógeno. Las fuerzas de Van der Waals también están clasificadas. Primeramente, las fuerzas dipolo-dipolo, que son las fuerzas de atracción entre moléculas polares, es decir, entre moléculas que poseen momentos dipolares. Su origen es electrostático y pueden entender en función de la ley de Coulomb. A mayor momento dipolar, mayor será la fuerza. Un ejemplo de dipolo-dipolo sería una molécula de cloruro de bromo. La interacción dipolo-dipolo se representa con líneas punteadas. Otro tipo de fuerzas de Van der Waals serían las fuerzas ion-dipolo. La ley de Coulomb también explica las fuerzas ion-dipolo, las cuales atraen entre sí a un ion, ya sea un catión o un anión, y a una molécula polar. La interacción depende de la carga y tamaño del ion, así como de la magnitud del momento dipolar y del tamaño de la molécula. Las cargas en los cationes están más concentradas porque estos iones suelen ser más pequeños que los aniones. Un ejemplo de esto sería la solución acuosa del sodio. El clásico ejemplo de la interacción ion-dipolo es la solución acuosa del cloruro de sodio, NaCl. En esta sal el enlace es iónico. Otro tipo de fuerza serían las fuerzas de dispersión. Se presentan en todas las sustancias moleculares. Son el resultado de la atracción entre los extremos positivo y negativo de dipolos inducidos en moléculas adyacentes. Cuando los electrones de una molécula adquieren momentáneamente una distribución no uniforme, provocan que en una molécula vecina se forme momentáneamente un dipolo inducido. Un ejemplo, incluso en los átomos de los gases nobles, las moléculas de gases diatómicos como el oxígeno, el nitrógeno y el cloro, que deben ser no polares, y las moléculas de hidrocarburos no polares como el metano, tienen tales dipolos instantáneos.